Bueno, y como lo decíamos, estamos con una licenciada en Ciencias de la Comunicación para ver un poquito más allá, lo que pretendemos, porque claro, la situación ya está siendo investigada por la escuela, por el ministerio. Seguramente usted, si alguna vez tuvo que suministrarle algún medicamento a su hijo, le habrán pedido infinidad de requisitos, hasta un poco más que vaya el médico a la escuela para decirle que tiene que darle un medicamento. No están autorizados los docentes, pero más allá de eso, queremos saber cuál es la situación y cuáles son las problemáticas que hoy tienen que abordar los docentes y si están preparados. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco esa es la pregunta, ¿no? Saber si hay nuevas problemáticas, porque lo hablábamos antes de comenzar la nota. Antes los problemas de los chicos eran otros y hoy vienen con una problemática que muchas veces es arrastrada a la escuela. Antes era al revés, ¿no? Los problemas de la escuela se llevaban a la casa y ahora es como que se invirtió, ¿no? Sí, yo creo que este tema es multicausal, ¿no? Tenemos que pensar qué pasa con la época, qué pasa con las familias y qué pasa en las escuelas. En las escuelas plural, porque las escuelas tienen distintas características unas de otras. Y más allá del accionar de esta docente en particular o del supuesto accionar, creo que hay que pensar, bueno, qué se encuentra el docente en la escuela. Y esto, ¿no?, de nuevas infancias, donde muchas veces el docente, y sobre todo los que tienen más años, fueron preparados con 2 años. Antes el magisterio era una formación de 2 años. Hoy, por suerte, con los cambios que se han hecho con las reformas curriculares, un profesorado de enseñanza primaria tiene 4 años. Entonces, no solo se incorpora la enseñanza de la lengua, de la matemática, sino también estas cuestiones que aparecen, que tienen que ver con la educación sexual, con la drogadicción o incluso con las nuevas infancias, porque hay distintas formas de transitar la infancia. Y cuando los docentes hablan de sus alumnos, dicen los chicos están inquietos, y lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas veces se los acusa de hiperkinéticos o de inquietos, cuando en realidad nuestros niños son chicos que están acostumbrados a lectura de imágenes, y nosotros queremos que en la escuela se sienten unos detrás del otro, escuchen a la maestra y lean en papel letras, cuando en realidad la escuela como institución fue pensada para el siglo XIX, con un funcionamiento que pasaba a través del disciplinamiento y el control. Hoy estamos en el siglo XXI con otras familias que quizás son diferentes a las familias del siglo pasado. Tenemos familias que son disfuncionales o familias que no tienen límites en su casa o que los límites son más laxos. Entonces estos niños llegan a la escuela y no se quedan quietos como la maestra pretende o como todos pretendemos. Entonces el aprendizaje tiene que darse de manera diferente, y es ahí donde está la posibilidad o la capacidad del docente de ver qué puede hacer con estos niños que tengo en este contexto. Muchas veces, bueno, decimos esto de los niños, ¿no?, de que han cambiado sus infancias, pero también el docente, como vos decís, se ha quedado un poco en el tiempo, o la docencia en general se ha quedado en el tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que tienen hoy los docentes? Porque el pizarrón sigue estando, la tiza sigue estando. ¿Cómo puede cambiar el docente si no ha cambiado la estructura de la escuela? Claro, la estructura sigue siendo la misma, por más que tengamos bancos móviles, seguimos teniendo tiempos rígidos y seguimos manteniendo esa estructura del docente en el frente y el alumno que escucha sentado mirando la nuca del compañero. Entonces, creo que hay múltiples formas de arribar y de tratar de solucionar el problema. Primero y principal, lograr un compromiso de la familia, que la familia pueda establecer también límites en casa para que cuando llegue a la escuela conozca esto de los límites, o bien a la escuela, bueno, establecer cuáles son las reglas y que esas reglas las tenemos que respetar. Y si no se respetan, habrá un cierto, no digo castigo, pero un cierto límite cuando la regla no es respetada. A su vez, cambiar la forma de enseñar. Ya no podemos enseñar en el frente, sino buscar otras estrategias docentes, y para eso los docentes están formados y deberían estarlo. Entonces tenemos que quizás pedir más capacitación al ministerio, que nos habilite a pensar qué hacemos con las tecnologías, cómo trabajar con el pizarrón, pero también trabajar con la computadora, cómo trabajar con el libro escrito, pero también con imágenes. Entonces también está en cada uno de los docentes ir buscando las posibilidades. Y a su vez, el tratar de enseñar el hablar y el escuchar. Si nosotros a nuestro alumno le permitimos que hable, que diga cuáles son, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y nos escucha a nosotros, vamos a poder establecer diálogos. Entonces me parece que el chico también va a poder estar mucho más calmo en la clase.
¿Quedó obsoleto entonces ese ordenamiento que había hecho Comenius y que Sí. lo legamos durante tanto tiempo? Sí, Comenius fue maravilloso. Hay que cambiarlo ya. Por supuesto, Comenius fue maravilloso porque fue en el año 1647. Entonces pasaron 500 años. Entonces es necesario cambiar no solo el mobiliario escolar, porque el mobiliario cambió, sino la disposición y abrir nuestras mentes para otras formas de enseñar. Y no tenerle miedo a la tecnología, no tenerle miedo a que el chico hable en clase, a que él pueda elaborar otras formas de aprender, donde muchas veces los docentes nos sentimos más seguros cuando nosotros tenemos el saber y lo transmitimos. Hoy seguimos siendo o deberíamos ser la autoridad pedagógica, no la autoridad del saber. Entonces, la autoridad pedagógica se gana, se trabaja, se construye, como se construye en casa la autoridad paterna, pero bueno, pensemos que las familias son totalmente distintas. Cuando la escuela comenzó a funcionar, tenía una familia donde el padre era la autoridad máxima, traía el dinero a la casa y era una autoridad verticalista. Hoy la autoridad tenemos que tratar de construirla de abajo hacia arriba, con reglas claras, muchas acordadas y otras no, pero sabiendo que cuando no cumplimos las reglas hay límites. Y en esto tiene que haber una gran responsabilidad y compromiso de los padres que también ayuden, porque muchas veces el papá o los papás ninguneamos o decimos, uy, tu maestra no tiene razón, entonces cuando el chico llega a la escuela, sí, desvaloriza al docente. Entonces, me parece a mí que tiene que haber un compromiso de todos para tratar de lograr acuerdos. De lo contrario, vamos a decir, el chico es inquieto, el chico molesta, está hiperactivo, tiene síndrome disatencional, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros para que este chico que está acostumbrado a ver muchas pantallas o muchas imágenes se quiera quedar sentado frente a un libro o a una fotocopia? La mayoría de los casos es así. Es válido entonces no cargar la mochila del docente y decir a los padres también que la escuela no es un depósito, no es lo dejo al nene porque en esas horas yo estoy trabajando y me viene bien, sino que tenga participación por supuesto. Mucho más activa de lo que es ahora, ¿no? Yo estoy convencida que es así, y si en la escuela se dice hay que llevar buzo azul, nosotros no decir no al buzo azul no, sino bueno, la escuela dice y lo vamos a respetar y entre todos vamos construyendo una sociedad mejor, que de eso se trata, tratar de volver a establecer el diálogo, padres y escuela, y dentro de la escuela docentes y alumnos. De lo contrario, si el niño no puede hablar y yo no lo puedo escuchar como docente, no vamos a poder construir el conocimiento. Karina Cabo, muchísimas gracias. No, por favor. Muy esclarecedor. Seguimos con Gaby